Esto es Colmenafy. En breve, comenzamos. Listo. Bienvenidas y bienvenidos a Colmenafy, este espacio de reflexión y de aprendizaje sobre los buenos tratos a las infancias, creado para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Yo soy Traudy Ávila Schlotfeld y les invito a sumarse a nuestra querida Colmena, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Aquí nos pueden encontrar como @América por la Infancia. Siguiendo nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como América por la Infancia en Instagram y en Facebook. Siguiendo el podcast en Spotify, nos pueden buscar como @colmenafy y explorando la oferta educativa de la Fundación en academiafy.com. Ya estamos con este nuevo estreno en jueves. Hoy es jueves 2 de marzo. Estamos iniciando el mes, lo cual es maravilloso. Espero que hayan ido y hayan tenido la oportunidad de revisar los episodios anteriores, los 13 episodios anteriores. En el episodio pasado hablamos con la doctora Cecil Mata y está un poco relacionado con con el tema que vamos a entretejer hoy con mi invitado de honor del día de hoy. Hoy vamos a hablar para este episodio, el número 14, sobre el tema cultura para la paz en las aulas. Y no existe una posibilidad más maravillosa para hablar sobre este tema que hablar con el invitado de honor del día de hoy, el doctor Lucas Raspal. Bienvenido, Lucas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. El honor es mío. Muchísimas gracias por hacer un espacio en esa agenda. Es para mí un placer. Hace mucho tiempo que tengo la intención de conocerte y al fin se me hizo conocerte, al menos estos 45 minutos personalmente. Si me das chance, te voy a presentar. ¿Está bien? Sí, claro. Bueno, Lucas Raspal es médico psiquiatra, psicoterapeuta cognitivo posracionalista, especialista en psicoterapia Zen, acupuntor, psiconeuroacupuntor, profesor universitario en la Universidad Católica de La Plata, director del multiespacio Anima en Rosario, Argentina, docente invitado en cursos de posgrado y de maestrías, autor de artículos científicos y 9 libros, entre ellos Un juguete llamado Mente 1 y 2, Neurociencias para educadores, Lo que necesitan los niños, y el último es Si hay suelo, no hay techo, que salió ahí en época de pandemia. Exacto, sí, sí. Conferencista y divulgador, participa en columnas periódicas en diarios, radio y televisión local en la Argentina, así como en charlas, talleres y capacitaciones a educadores en distintos países de Latinoamérica. Forma parte de la Cátedra de Psiquiatría en la Facultad de Medicina, la Cátedra de Psicopatología y Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de La Plata y la Cátedra de Psiquiatría y Psicopatología de la Licenciatura en Terapia Ocupacional en el Instituto Universitario del Gran Rosario. Este es un poco de lo que ha hecho y seguramente seguirá haciendo Lucas. Bienvenido. Igual a eso debo decir que le falta, a mi criterio al menos, el título más importante. Soy papá de 3. Que, que en los tiempos que corren no te digo que es una multitud, pero le pegan el palo, ¿eh? Pues sí, ser papás de 3 es ya es toda una odisea, Es pero un montonazo. pues bueno, con todo y ese delicioso mate en jueves, a punto de iniciar nuestro fin de semana en todas partes, pues demos inicio a esta conversación que refiere a esta cultura de paz en las aulas. Y justo en la época de la pandemia, ahora nos decimos en pospandemia, no, quisiera yo pensar que sí estamos en la pospandemia, este, esto de la importancia de la cultura de paz en las aulas ha cobrado mucha
importancia, ¿cierto? Sí, la cultura de paz yo diría que en general va cobrando una relevancia y sobre todo a raíz de situaciones que por suerte, gracias a Dios o por los mecanismos reflexivos que venimos implementando, cada quien elegirá la categoría que le cabe, nos pasan cada día menos desapercibidos. En Argentina, justo ahora, digo, es algo muy de este momento, han tomado público conocimiento, noticias respecto de la condena de dos situaciones particulares diferentes, pero de extrema violencia, que terminaron en un caso con la muerte de un niño a manos de su madre y de su pareja, y en otra situación de un chico joven a manos y pies de 8 personas. Entonces, cada tanto vuelven a aparecer en la noticia este tipo de eventos y a mí me da la impresión que ahí siempre debemos, y por eso valoro tanto estos espacios, mover la reflexión un pasito más allá de celebrar o sentir que se hizo justicia con una condena y preguntarnos a nosotros, a nosotras, qué es lo que nosotros hacemos para promover una cultura de paz. Porque si no, pareciera que todo queda allá, ¿no? Todo queda en quien mató, todo queda en quien golpeó, como si todas nosotras, nosotros, no fuéramos parte de una cultura que es extremadamente violenta. Entonces, entra, por supuesto, ahí la escuela como una de las instituciones más grandes que alberga y que abraza a las infancias en todo el mundo, y también otras organizaciones, y también la familia, y también el Estado. Así que esto de ver qué es lo que hacemos o qué es lo que se puede hacer para una cultura de paz nos toca a todos. Ay, yo me enteré de este caso de este niño del que haces, uno de los casos a los que haces mención y fue muy doloroso para mí leer pues todo lo que pudo haber vivido este pequeñito antes de perder la vida. Sí, Y como tú bien dices, siempre un término al centro que es la corresponsabilidad. Siempre recordar que aunque no ese niño que tenemos enfrente no es nuestro, no fue parido por nosotros o no fue criado por nosotros, ese niño también es nuestra responsabilidad, porque ese niño forma parte de un gran sistema de sistemas, ¿cierto? sí, sí, forma parte de un conjunto que en definitiva es la sociedad y sin llevarlo a cuestiones que parezcan demasiado lejos del foco, que forman parte de un conjunto que somos todos los seres humanos, somos las personas. Es imposible que sigamos pensando que uno solo se tiene que ocupar de su círculo más pequeño, como puede ser la familia, sin interesarse por lo que pasa en su escuela, en su comunidad, en su país o en el mundo. Nos tiene que afectar, nos tiene que interpelar. Cada uno de estos casos, por eso, cuando aparece, merece que verdaderamente nosotros nos dediquemos a un proceso reflexivo hacia adentro y dediquemos ese tiempo para pensar qué podemos hacer, porque si no, la justicia se cierra con el golpe de martillo, la condena a los acusados y el mundo sigue girando igual y las cosas siguen pasando igual y del mismo modo nosotros no atendemos o no intervenimos o no nos metemos cuando somos testigos de escenarios de violencia. Entonces, bueno, un poquito cada uno, a ver qué es lo que podemos hacer. Eso. Y ahora nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes pasan, digamos que su primer nicho de socialización es la familia, pero el segundo gran nicho es la escuela, las aulas. Y eso significa que hay que darle la importancia a que las personas educadoras conozcan algunos términos que estaría muy bien que fuéramos analizando muy brevemente para que las personas que educan a las niñas, niños y adolescentes sepamos por qué es importante cuidar esta seguridad en el aula. ¿Por qué será Bueno, vos importante? lo decías muy bien, ¿no? Al principio es la familia y probablemente siempre sea la familia el primer núcleo a atender y por supuesto la responsabilidad en los adultos, las adultas de referencia allí. Pero
conforme un niño o una niña va creciendo, se espera que ese círculo se vaya agrandando y ahí empiezan a aparecer otras personas y empiezan a aparecer también instituciones, ¿no? La escuela, decíamos hace un ratito, es probablemente ese último refugio, esa última institución que sigue siendo universal, que por derecho todos los niños y todas las niñas deben acceder a la educación, entonces los estados se ocupan de que haya un banco, una silla y un aula para cada niño y niña. Y ahí van a pasar 5 días de su semana y van a pasar muchas horas. En definitiva, se convierte pronto en un lugar en el que pasan mucho tiempo. Y ese aula, a mi entender, como imagen, ¿no? Como metáfora, es como un centro de desarrollo emocional, porque replica en ese micrositio, en ese microsistema, lo que ocurre en la sociedad en general, porque ahí hay reglas, son las reglas, las normativas particulares de la escuela y de lo que se supone que debe suceder en el aula, hay pares, hay adultos, hay actividades, hay orden, hay turnos, hay un montón de cosas que son las que generan o facilitan instancias de desarrollo para que ellos puedan luego llevar afuera lo que están aprendiendo. Entonces, nunca podría uno pensar que el aula o la escuela es un espacio donde se debe aprender lo específico de una asignatura. En el aula se aprende primero a ser persona. Y para ello debe suceder algo que a mi criterio está bastante fracturado en casi todas las escuelas, al menos en los países que recorro en Latinoamérica, que son unos cuantos, que es la comunión entre la familia y la escuela. Porque si la escuela entiende, y yo creo que progresivamente son cada vez más, ¿no?, las que se suman, de que el camino es la crianza y la educación positiva y respetuosa, pero la familia va en un sentido contrario, o viceversa, todo eso se rompe en la cabeza y en el corazón de ese chico o de esa chica. Entonces, tenemos que aprender a hacer este movimiento de manera conjunta. El aula es un centro de desarrollo emocional, es un centro de desarrollo y fortalecimiento de valores, y allí educadoras y educadores tienen muchísimo para hacer, o tenemos muchísimo para hacer. Dijiste esta frase que ya, bueno, no es una frase, es como un concepto, centro de desarrollo emocional. Para que eso sea posible, al menos deben existir algunas condiciones básicas. ¿Qué condiciones básicas tú consideras en base a la evidencia que son necesarias para que un aula, que un centro educativo sea más bien un centro de desarrollo emocional? Mirá, hay cosas que uno podría revisar como literatura y pensado también como evidencia por lo empírico, eh, y puede leer la obra de Montessori. Pasaron 100 años de María Montessori y a veces se lo sigue proponiendo como el método novedoso. Che, pasó un siglo. Pero esta mujer, observando atentamente las necesidades de niños y niñas en situaciones de particular vulnerabilidad, logró lo que en algún momento se pensó, se vio como una revolución educativa y empezaba y se centraba, y este es el eje entonces, respondiendo a tu pregunta, en que uno pueda poner la mirada y el foco en qué necesitan los niños y las niñas. Ella observaba, decía, no me sigan a mí, miren al niño. Si nosotros si volvemos a poner esa mirada en los más chicos y en las más chicas y quitamos lo que en cambio en el otro polo se reconoce como la mirada adultocéntrica, vamos a empezar a estar haciendo las cosas bien. Luego, desde otro lugar, por supuesto muchos años más adelante que Montessori, la teoría del apego, con sus estudios, su evidencia científica de más de 6 décadas a esta altura, no es una ocurrencia, empieza también a ingresar en el terreno de la educación para presentar bases sólidas respecto de qué es lo que se necesita de un docente o una docente, un educador, una educadora en el aula. Y sabemos que lo que se necesita es una base. Entonces aquí me voy a demorar un poquito en el término.
Hay una discusión no del todo acabada, porque en esto todavía hay distintas perspectivas respecto de si la educadora o educador puede convertirse en una base o puede convertirse en una figura de apego para un niño o una niña. Ya digo, hay respuestas para un lado, para el otro, pero yo entiendo que sí, ciertamente sí, y cada uno lo puede mirar también en su propio recorrido, porque son adultos de clarísima referencia dentro del aula, con quienes se comparte no solamente mucho tiempo, en principio un año seguro y en muchas ocasiones más de un año, y un nivel de intimidad me refiero a un compromiso con lo que sucede en la vida cotidiana de ese niño o esa niña, que sí permiten que una educadora o un educador se convierta eventualmente en una figura de apego subsidiaria. Subsidiaria significa que no deja de ser secundaria o de apoyo respecto de una figura primaria que en la gran generalidad de los casos es mamá, papá o la abuela o bueno, la persona adulta que ocupe ese lugar. Entonces, para que se presente ese escenario de desarrollo emocional como lo planteo, lo más importante y yo diría excluyente es que exista un adulto que sepa ser base. ¿Qué significa ahora ser base? Para trasladarlo en el idioma más sencillo, en criollo, decimos acá en Argentina, ¿no? Y a riesgo siempre de ser impreciso, pero que se pueda entender de manera más fácil. Significa, primero, conectar, sintonizar, empatizar, ubicar, leer, interpretar adecuadamente las necesidades de un niño o una niña en cada momento. ¿Por qué llora ahora? ¿Por qué me está pidiendo UPA si es el nivel inicial? ¿Por qué hace tiempo que me está respondiendo de una manera diferente? ¿Por qué en este último mes no se comprometió con las tareas como sí lo hacía antes? Interpretar adecuadamente las necesidades cabe bajo un término, una noción, un concepto, como si fuera un gran paraguas, que es sensibilidad. Entonces aquí digo, para ser base, el docente o la docente debe ser sensible, pero no sensible en los términos o la acepción que utilizamos habitualmente, ¿no? Como me conmueven los niños, no es eso, es sensible en el marco de la teoría del apego, es aquel o aquella que puede interpretar, que sabe interpretar las necesidades de un niño. Y para eso, él o la docente tiene que aprender a mirar debajo del agua. Eso es difícil. No tanto, pero es difícil, porque, claro, dirán las educadoras, ¿no? Es algo que yo vengo caminando hace al menos una década, pero es que yo no tengo un solo niño, yo tengo 20, tengo 25, tengo 30, ¿cómo se hace? Bueno, digo, mirá, ese es el arte de ser docente, ese es el arte de ser educador o educadora. Yo eso no te lo puedo decir, porque no hay investigaciones, se me ocurren ideas, se me ocurren respuestas, me gustaría que las construyamos juntas, pero lo cierto es que mirar debajo del agua implica salir del comportamiento manifiesto, ¿no? Aquello que se ve, Lucas se está portando mal, Lucas está desafiante y Lucas le pegó a un compañerito, para poder mirar debajo de lo manifiesto lo que está implícito y es verdaderamente importante, porque lo importante suele ser esa base, ese bloque del iceberg que no se ve. Entonces a veces nos guiamos por la punta del iceberg, lo que emerge por encima del nivel del mar, de la superficie, pero lo importante está abajo. Si no, le tendríamos que preguntar a la historia qué es lo que pasó con el Titanic. Si nosotros no sabemos prestar atención a eso, a los niños y a las niñas, no a nosotros, les va a pasar que van a dar contra el bloque. O sea, nosotros tenemos que aprender a mirar y entender de que Lucas finalmente no se está comportando como antes y está más desafiante y está más difícil en términos de sobrellevarlo en el aula, porque le está pasando algo. ¿Qué le está pasando? Bueno, empezaré a indagar, pero si yo no miro eso, lo más probable es que como educador o educadora yo reaccione. Y en general las reacciones distintas de lo que es una respuesta sensible en tiempo y forma,
las reacciones terminan generando más ruido. Terminan haciendo que yo lo rechace a Lucas por cómo está, y Lucas como está y como viene se ponga peor todavía. Entonces se escala ese circuito que en vez de ser virtuoso pasa a ser un circuito que va hacia el defecto o que va hacia la imposibilidad de generar los mejores escenarios para el desarrollo. Hago la pausa porque arranco y me pongo insoportable. Voy a tomar un mate. Pues fíjate que yo no creo que resultes insoportable cuando arrancas y te vas sin freno. Yo aquí anoté algo que me surgió cuando tú dijiste esto de mirar bajo el agua. Y es que muchas de las cosas relacionadas con los buenos tratos a las infancias tienen que ver con el tiempo. La crianza, la evaluación, la terapia, los procesos formativos requieren un tiempo. Y junto con ese tiempo para aprender a conocer a Lucas, ¿no? Como, Mm. por, o sea, para darme cuenta de que hoy tiene una actitud desafiante en la punta del iceberg, sí necesito tomarme el tiempo para conocer a Lucas. Y por otro lado, esto que tú decías de la importancia de la reflexión. Al inicio nos decías que necesitamos no solamente señalar al que golpea o al que asesina o al que violenta en cualquiera de sus formas, sino hacer un proceso reflexivo para que cambie un poco nuestra cultura. Y este adulto cuidador, porque finalmente es un adulto cuidador, necesita hacer un proceso reflexivo de esto que me detona la actitud desafiante de la mañana de hoy de Lucas, ¿cierto? Sí, mira, ahí hay dos elementos que vos individualizás, voy a ir por partes. Primero hace referencia al tiempo. La teoría del apego no hace esta división, yo la hago porque entiendo que al menos haciendo coloquial es más sencillo de entenderlo. La sensibilidad como término incorpora, tiene dentro lo que yo separo, escindo, para verlo un poco más claro, que es la disponibilidad. A veces la sensibilidad como capacidad de una persona en particular, vos educadora, tenés como capacidad la sensibilidad, sabes leer debajo del agua. Es algo que aprendiste, es algo que siempre viene de manera natural y que uno puede, por supuesto, profundizar y fortalecer como cualquier otra capacidad. A veces lo que no tenés es disponibilidad. Y la disponibilidad tiene que ver con uno poder mostrarse accesible y dedicar el tiempo para que eso suceda. Hoy yo creo que lo que nos apremia más en la vida en general y también sucede en el aula es esa falta de tiempo, es esa urgencia, esa prisa que siempre nos está apurando y empujando, que entonces hace que la sensibilidad como capacidad no tenga lugar. Entonces separo los términos, porque ciertamente hay como dos momentos, dos instancias que quedan si no solapados y uno cree que esa docente, quizás esa educadora no es sensible y la verdad es que quizás sí lo sea, lo que no está teniendo es el tiempo para poder dedicarse a mirar debajo del agua en la historia de Lucas. Entonces, como mamás, como papás, como educadoras, educadores, o siendo el lugar que cada uno y cada una ocupe en un sistema de protección a las infancias, que es muy amplio y nos abarca a todos y todas, cada uno tendrá que ver cómo puede ir haciéndose el tiempo y ganando un minuto por día para tener mayor disponibilidad. Porque si no, quienes lo pagan son nuestros hijos, son nuestras hijas y la sensibilidad como concepto no va a poder crecer en la medida que no exista esta disponibilidad. Y esto lo digo entendiendo que a veces nos es muy difícil, por eso te decía antes como chiste, y un poco no, de que el título en el que más me identifico es el de ser papá, porque tengo tres pibes, tengo un perro y un gato, y entiendo que a veces las cosas se hacen difíciles y que uno llega al final del día cansado y las presiones del trabajo y las preocupaciones económicas y sociales y las enfermedades y vaya a saber cuántas cosas. Y todo ese estrés parental, decimos ahí, si referimos a papás y mamás, o podríamos decir ese estrés laboral, en el caso de referirnos
a educadores y educadoras, ese estrés, en definitiva, es inversamente proporcional a la sensibilidad y a la disponibilidad. Eso significa que, para quienes no sean tan duchos en matemáticas, a mayor estrés, menor disponibilidad. Cuanto más suben nuestras preocupaciones, presiones y dificultades, menos sensibles, menos disponibles estamos para los chicos y las chicas. Entonces ahí hay que hacer algún giro. En el segundo momento, y ahora te dejo, hacías referencia a aquello que yo decía al principio, ¿no? De hacer la pausa para reflexionar. Y ahí me parece que otra vez se vuelve a meter acá la cola, ¿no? El diablo vuelve a meter la cola un poco en la falta de tiempo. Y por otro lado, porque no nos gusta hacernos cargo. Y esto hay que decirlo, me incomoda a mí, como puede incomodar a cualquier otro, siempre es más fácil hablar sobre la vida de los demás, señalar a los demás, buscar chivos expiatorios, sacrificarlos en algún lugar, pero yo no tengo nada que ver. Y a mí me parece que ese giro no nos va a llevar nunca a buen puerto. Así que hay dos cositas. Perfecto. Oye, hablabas sobre el estrés parental, el estrés laboral, al que se ven, en el que se ven envueltas en algún momento de su práctica educativa las personas educadoras, pero ¿qué sucede cuando estas personas al cuidado de niñas y niños o adolescentes en un aula están estresados y además les interesa que el niño aprenda tal cosa, ¿no? Es decir, presionan académicamente a ese niño. ¿Es posible combinar el estrés con el aprendizaje significativo? Bueno, es un desafío que tenemos por delante, porque sí que se me haría difícil eh, decir qué podemos hacer cada adulto, cada adulta para disminuir su nivel de estrés, porque para eso uno tendría que conocer a esa persona. A mí me hace bien tocar la guitarra o meditar y a otro meditar lo pone de los pelos, necesita hacer otra cosa. Entonces cada quien tiene que ir buscando siempre y agendarse un tiempo para hacer aquello que le permite bajar el nivel de estrés. Por fuera de eso que es muy general y tiene sabor a poco, me gustaría que podamos pensar juntos de que presionar a un niño o una niña para que cumpla determinados objetivos académicos en términos de aprendizajes es un contrasentido en algún punto, porque siempre que se presione se va a estar generando un nivel de estrés en ese niño o esa niña que no es conveniente para ningún tipo de aprendizaje significativo. Con esto no quiero decir esa presión o esa exigencia que sí es necesaria para movilizar emocionalmente dentro de una ventana. Esto es como un dibujo, intenten al ser un podcast representárselo en la cabeza, ¿no? Una ventana que implica como un margen de tolerancia emocional. Entonces, yo para alcanzar quizás mi techo de rendimiento necesito una exigencia que me va a generar un cierto, no digo malestar, un cierto estrés que se llama estrés positivo. Ese estrés positivo es saludable. Ahora, si esa presión va por encima de mi margen de tolerancia, si se sale por arriba del techo, entonces ese estrés positivo rápidamente viró en un estrés que es negativo. Ese estrés negativo, como, como nivel de desregulación emocional, es absolutamente contrario al escenario que necesita el cerebro para aprender. Entonces, presionar para aprender, bueno, déjenme ver dónde está la ventana, porque si presionamos más de la cuenta, lo único que vamos a lograr es frustración, enojo, abandono y exclusión escolar. Si en cambio presionamos dentro de las ventanas, alcanzaremos el techo de desarrollo de capacidades emocionales, cognitivas y sociales de cada niño y de cada niña. Por eso, vuelvo al principio, el aula es un centro de desarrollo emocional y quienes lideran, gobiernan y gestionan lo que allí sucede son, en primer lugar, educadores y educadoras.
para que vayamos dándonos cuenta de la importancia de que estos temas sean cada vez más difundidos, porque si bien es cierto, hay muchísimos talleres y cursos. Por cierto, tú pronto vas a dar un taller aquí en México, ¿cierto? Sí, sí, voy a estar ahí dentro de poquito. Guadalajara, México. Hace En bastante que Mérida, no viajaba. en Hace Mérida bastante. también, en un congreso. Sí, en Mérida en un congreso, sí. Y en Guadalajara varios talleres, y tengo escuelas también que visitar. Me encanta México, no voy desde la pandemia, así que imagínate, voy con un nivel de abstinencia que tendría que recorrer al menos 15 localidades para saciarla. Uy, no, entonces tendremos que tener a Lucas aquí por lo menos unos 15, 20 días. Ya pronto. Pero bueno, regresando a este tema, aunque hay muchos talleres, hay muchos congresos, hay muchos cursos, se necesita más, o sea, no es suficiente porque contrario a la cultura de paz, está esta cultura de la violencia, del maltrato, que pues es la cultura que impera en el mundo y contra la que vamos haciendo un pasito a la vez, un pasito a la vez. Sí, coincido, el movimiento por la paz es contracultura. Porque lo cierto es que la cultura, por mucho que nos pese, y yo sé que hay quienes se cruzan de brazos frente a esta frase, ¿eh? Pero no, no estoy hablando de vos, no, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de la cultura. Digo, no estoy hablando de mí, en principio intento, cada día me esfuerzo para que cada día yo logre alcanzar mi mejor versión y ser así un activista por la paz. Me esfuerzo porque es contracultura. Allá afuera, allá en la calle, a mí mis ojos, mis sentidos me dicen que la cosa está yendo para otro lado. Ahora, hay un punto acá, y en esto por supuesto que gravitan también las escuelas enormemente, en el que tenemos que frenar la pelota, decimos los futbolistas, levantar la mirada y ver si queremos que el mundo siga yendo hacia el lugar que va o si queremos cambiar el rumbo. Si lo queremos cambiar, tenemos que ocuparnos. Ocuparnos significa no señalar hacia afuera, sino mirar hacia adentro, que es lo que hacemos por la paz. Y acá las escuelas tienen un lugar privilegiado. Las educadoras, los educadores tienen un lugar protagónico. Tienen sentado ahí a esos niños, a esas niñas que hoy ya son importantes en la sociedad y que ocuparán más adelante lugares también importantes en la sociedad. Depende de nosotros, depende del presente, el futuro que construimos. Por eso, cuando nosotros pensamos cómo serán las cosas, bueno, la mejor manera de predecir el futuro es ver qué es lo que estamos haciendo hoy. Allí nos toca a nosotros hacer. Totalmente cierto. Decías que los educadores son protagónicos, las personas educadoras son protagónicas. Y aquí me gustaría que habláramos un poco sobre este concepto que a mí al principio, siempre lo he dicho, me caía muy mal porque ponía el foco únicamente en una habilidad o en una capacidad que tenías o no tenías al nacer, pero que ahora ha cambiado un poco el foco. Ahora es un concepto también relacional y este concepto es tutor de resiliencia. Las personas educadoras cobran importancia porque pueden convertirse en una figura o en una base de apego secundaria o, ¿cómo me habías dicho? Figura de apego subsidiaria. Pero sí, está Subsidiaria. bien, va por ahí, va por ahí. Una figura de apego subsidiaria. Y a partir de ahí, por ejemplo, si este niño, si Lucas o si esta niña Traudy llega al tercero de primaria con su maestra Landy, que es mi maestra que la llevo en el corazón, o con su maestra Silvia, que son mis dos grandes referentes en la educación, y se dan cuenta que hoy Traudy viene más callada y que hoy Traudy llora por todo y que hoy Traudy está mucho más sensible o que explota. eh, esa, Eso da cuenta de esta parte que no se ve del iceberg, que no vieron claramente las personas que iban conduciendo el Titanic,
Y llega la maestra Landy o la maestra Silvia y se acerca a esta Traudy, que además hable que tiene ciertas características porque ha tenido sensibilidad y disponibilidad, y le habla no solo bonito, sino que le dedica este tiempo para leerla, para ayudarla a interpretar sus emociones, por ejemplo. Y en ese momento, estas cosas que Traudy vive en su núcleo familiar empiezan a irse cayendo en presencia de la maestra Landy o de la maestra Silvia, ¿cierto? Bueno, pero fíjate, mira, vamos a intentar hacer todo un repaso. Porque aparte, esto de ser terapeuta siempre te pone en un lugar de reformular lo que dice el otro. Somos insoportables. A la hora de ir a tomar un café o comer un asado, no lo hagas con un psiquiatra, un psicólogo, una psicóloga. Mira, primero, hablar sobre resiliencia implica todo un tiempo porque es un concepto que como pasó ya a la escena más coloquial, cada quien le va dando como una acepción y suelen surgir muchas confusiones, como que hay personas que tienen resiliencia y hay otras que no, entonces venís como predestinado y eso no es cierto. Es una capacidad, es una habilidad, es una herramienta, es una posibilidad que se puede desarrollar, que se puede fortalecer y que precisa en la gran mayoría de los casos un tutor o una tutora, es decir, que precisa de un adulto que apuntale esa capacidad y que transforme la adversidad en un suceso diferente que termina no solo sobreponiéndose a la adversidad, sino saliendo fortalecido de ello. Ese tutor o esa tutora suele ser mamá o papá, pero no necesariamente. Puede ser un educador, una educadora, por supuesto que puede ser. También puede ser el sacerdote de la parroquia, puede ser el ministro de la iglesia, puede ser el profe de tenis del club, o puede ser el verdulero que vive al lado de tu casa, que es quien todos los días te ofrece las verduras. O sea que cualquier persona adulta, en la medida en que sea sensible, en la medida en que sepa ir constituyéndose como una base y un refugio, tiene la capacidad de ser tutor de resiliencia. Eso entonces por un lado. Luego, vos hacer referencia a Silvia y Landy. Silvia y Landy. Son dos, yo me acuerdo de una. Y quien está escuchando, le pido que haga el ejercicio de ver a quienes recuerdan, quiénes se te vienen en este momento a la cabeza si yo te pregunto de qué educadores y educadoras vos te acordás. ¿Cuáles vienen rápido a tu memoria? Y yo estoy seguro que en este momento vos estarás ubicando dos personas o dos categorías de personas en su rol de educador o educadora. Los que te trataron bien, los que te trataron mal. En el medio te faltan 30 que pasaron en tu vida, pero no gravitaron tanto ni en uno ni en otro sentido. De los que te hicieron mal aprendiste todo lo que no tenés que hacer. De los que te hicieron bien aprendiste lo que está bien hacer. ¿Qué es lo que tienen Silvia y Landy en común? Te miraron, te miraron. Esos son los que pueden convertirse en figura de apego. Esas son las bases. Esas son quienes pueden convertirse en tutores de resiliencia. Y cuando digo te miraron, por supuesto que excede al sentido de la vista. Te miran de una manera diferente, porque sin saberlo siquiera, te miran debajo del agua. Esas personas son las que nos permiten transformarnos. Ese es el lugar que puede tener un educador o una educadora. Y eso verdaderamente conmueve y por otro lado carga un peso. Yo me río porque digo, ser educador es re difícil. El peso de la responsabilidad de que tu palabra no es una palabra cualquiera, tu mirada no es una mirada cualquiera. Lo que vos digas y lo que vos no digas, lo que vos hagas y lo que vos no hagas, sí gravita en la vida de ese niño o esa niña. Allí una enorme responsabilidad, como le decía el maestro Spider-Man. Todo gran poder, como ser maestra en una sala, en un aula, todo gran poder implica una gran responsabilidad. Vos, Spider-Man o Spider-Woman, tenés la enorme capacidad para transformar el mundo interno de ese niño.
y con esto cierro, mucho más, cuando ese niño o esa niña no tiene en su casa, en su hogar, una figura de apego segura, una base firme, por los motivos que fuera, y no estoy señalando a nadie, porque son las realidades de las personas y sus historias. Mucho más cuando un niño o una niña no tiene una base segura en su casa, la va a necesitar afuera. Ese es el que más te necesita. Quizás Lucas tenga en su casa toda una base, todo un contexto familiar y social que yo me iré enterando cuando veo que Lucas en la conducta manifiesta empieza a pegar y hablo con la mamá y hablo con el papá y dicen, sí, nosotros lo notamos, nos estamos ocupando, hacemos esto, lo otro. Bueno, digo, che, ahí hay una red, ahí hay un piso. Pero muchos de los chicos, muchas de las chicas que traen situaciones al aula difíciles, complejas, de esas que salen hacia afuera, de esas que generan malestar en el aula, no tienen, y no es una casualidad, por supuesto, no tienen en su casa las bases que necesitan. Ese, esa, que es la que más me cuesta en el aula, a mí como educador, es la que más me necesita. Ahí mi mirada. Ahí te pones el snorkel, buceás y a ver qué es lo que sucede debajo del agua. Y hacer esa acción de bucear por debajo de la conducta manifiesta es un regalo en el presente, es un bálsamo para ese niño o para esa niña que le permite a ese pequeñín o a esa pequeñita, le permite aprender, es decir, lo deja en el modo encendido, disponible para absorber lo que se está diciendo, matemáticas, de geografía, si ya van más adelante, o de, de biología, que no es por presumirles, pero es lo más maravilloso que existe. Es, Seguro que sí. o de lo que sea, ¿no? O incluso de cómo saben cómo se siente una relación segura, una relación Claro, saludable, ¿cierto? claro. Ahí se rompen los circuitos. Cuando finalmente alguien a quien es regularmente maltratado o maltratada, ya sea por acción u omisión, digamos, ya sea por abusos o negligencia, y encuentra en otro adulto o adulta la posibilidad de sentir el apoyo, sentir el abrazo, de sentir la base y el refugio, entiende de que las relaciones pueden ser así. Va a desconfiar al inicio porque tiene que ver con sus mapas operativos, tiene que ver cómo lee la historia, va a desconfiar, va a resistir, va como a pelear, digamos, pero al final, en la persistencia del educador o la educadora, va a ganar la confianza. Y eso una vez que se gana, no se puede romper nunca. Romper la confianza es caro, es muy caro, más para los chicos y las chicas que vienen con trayectorias de vida, con historias de apego rotas. Bueno, insisto, no es fácil ser educador o ser educadora, pero como venimos intentando dilvanar desde el principio, el aula es un centro de desarrollo emocional y quienes están allí al frente tienen esa gran posibilidad y también esa enorme responsabilidad de que niños, niñas y adolescentes se lleven una historia y experiencias que les permitan apuntalar y fortalecer las capacidades no solo cognitivas, sino también emocionales y sociales. Ay, se nos fue muy rápido Se el fue, tiempo. se fue, ya está. Anoté aquí que es importante terminar a tus 12:15. 12:15. Sí, 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 Entonces, acá. ya vamos a llegar, estamos ya llegando a la parte final. Súper importante. A mí solo me gustaría decirles que esto que Lucas nos decía respecto a la posibilidad de mantenerse firmes y no romper la confianza y la sensibilidad y la disponibilidad con esta niña o este niño que tiene una conducta
difícil, entre comillas, por favor, o desafiante, también lo vivimos en los procesos de adopción, para que las personas que nos escuchen sepan que es parte de la estrategia de defensa que este niño o esta niña ha tenido que construir en torno a su ambiente o a su entorno, valga la redundancia. Entonces, como ya se nos acaba el tiempo, tengo que preguntarte para la segunda parte de este podcast si nos recomiendas bibliografía, pero como tú eres autor de tantos libros, danos 3 libros para que vayamos a nuestra librería favorita y compremos alguno de los 3. Bueno, para educadores y educadoras, me inclino por Neurociencias para Educadores, de mucho más que cerebros, personas. Ese subtítulo en realidad le da sentido al título. Es un libro bastante ágil y ameno y pone el foco un poquito en las cosas que pasan en el cerebro, pero siempre pensándolo de manera integral, no hace falta que lo diga. O si no, lo que necesitan los niños y las niñas, que está bien clavado en el cambio de paradigma en la escuela. Si en cambio sos mamá o papá, es decir, que tu tarea educativa no se despliega en un aula, en una escuela, me inclinaría por si hay suelo, no hay techo. Y si no, cualquiera de los libros que están dando vueltas en las bateas de librerías, que ciertamente deben ser mucho mejor que los míos. No lo creo. Yo creo que sí, hay de todo. Pues bueno, vayan, por favor, vayamos a nuestras librerías. Si no hay una librería que tenga los libros de Lucas y tampoco hay una librería que tenga estos títulos relacionados con los buenos tratos a la infancia, porque hay muchísimos libros que son modificadores de las conductas y hágalo en 5 pasos, los 5 pasos que es para que su hijo duerma en 2 segundos. Entonces, vayan a su plataforma digital favorita porque se pueden conseguir en Amazon. Sí, y si no le escriben a la editorial Homo Sapiens, te lo mandan, capaz que es más sencillo, porque me ha pasado con no sé si Amazon, la verdad que no lo sé, nunca me meto demasiado, pero algunos te mandan un libro muy feo que imprimen no sé dónde, que no sé siquiera si es legal, pero es muy feo, y quien tenga el libro más vale que lo tenga bonito, tocar un libro, las páginas, el olor, para los que nos gustan los libros, pues somos rata de biblioteca, les recomiendo que le escriban la editorial Homo Sapiens. Homo con H, porfa. Sí. Este, Ahora sí, ya, la última. Voy a terminar justo a tiempo. La última parte del podcast requiere que la persona invitada relacione un concepto con el concepto de los buenos tratos. Entonces, te pregunto si estás listo. Un concepto con los buenos tratos. Sí, me voy a quedar con sensibilidad, ciertamente, porque es una palabra ancha, es una palabra muy grande, pero cuando la terminamos de entender, de descifrar, de decodificar, está íntimamente pegada a los buenos tratos, porque la sensibilidad está mezclada siempre con los condimentos de la empatía, de la conexión, de la historia del otro, del respeto por la historia del otro, y dar una respuesta sensible técnicamente implica que sea con buenos tratos. Así que ato esos dos términos. Pues muchísimas gracias por el tiempo, Lucas. Gracias por este regalo de la conversación. Gracias por la oportunidad para que cada una de las personas que nos escuchen y o vean hagan un proceso reflexivo, esto que nos decías al inicio de tu conversación. Ojalá las personas educadoras que puedan ver y escuchar este episodio de este programa hagan este ejercicio reflexivo y vayan poniendo un granito de arena para ir construyendo, o más bien un ladrillo para ir construyendo estos centros de desarrollo emocionales. Ya nos vamos.
Gracias a las personas que se conectaron a este estreno. Gracias a Carlos Díaz, que es el encargado de diseñar toda la belleza que ven en las publicaciones de América por la Infancia. Y gracias a Javier Lenis por hacer esto que ustedes alcanzan a ver muy bonito en este video en YouTube. Que tengan un lindo fin de semana, feliz inicio de mes. Marzo es el inicio de la primavera en este lado del planeta, así que espero que tengan un buen inicio de nueva estación, que le den oportunidad a la reflexión, que le den oportunidad a sus hijos, hijas, hijes o al niño que está ahí enfrente de ustedes, aunque no sea suyo, la oportunidad de tener a alguien como una base segura. Que tengan un lindo fin de semana. Nos despedimos. Gracias, Lucas. Me despido yo también. Gracias a todos y a todas por estar ahí del otro lado.